Bueno, tenemos ahora el ejercicio 4, donde nos presentan una esfera de masa m igual a 10, que se encuentra suspendida del techo mediante una cuerda inextensible, o sea que ahí estamos trabajando con la condición de cuerda ideal, tenemos la situación 1. Y luego una persona sujeta esta esfera con otra cuerda inextensible, también otra cuerda ideal, a la pared como ilustra la situación 2. En cada caso tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El objeto en estudio en este caso es la esfera, y calcular la tensión de las cuerdas en la situación 1 y la situación 2. Ok, bueno, tenemos acá datos del problema, tenemos la masa, con lo cual podemos calcular el peso de esta esfera, que va a ser la masa por la gravedad, que es 9,8, eso nos da 98 newtons. Bien, este, veamos acá en la situación 1, ¿sí? Si miramos la situación 1, vemos que esta esfera está unida solamente a una cuerda, con lo cual vamos a tener que encontrar un solo valor de tensión. Y es un objeto que tiene masa, así que aparece la fuerza peso y la tensión, ¿sí? Es en la dirección de la cuerda y saliendo del cuerpo. Ahí tenemos la tensión T. Bueno, entonces comencemos acá en la situación 1, ¿sí? Si miramos esta situación, la esfera está en reposo, con lo cual la sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para esta situación, eje X, eje Y, ¿sí? Y ahí estamos. Entonces, diagrama de cuerpo libre para la situación 1, tenemos la fuerza peso, que dijimos que es de 98 newtons, y la fuerza de tensión en la dirección de la cuerda y saliente del cuerpo. Y ahí tenemos la tensión. Bueno, vamos a hacerle acá situación 1, tiqui, tiqui, tiqui. Así se distingue bien. Bien. Ay, qué fea que quedó esa tensión, no sé qué pasó ahí. Ah, lo interpretó como algo feo. Dibujo tan mal. Bueno, a ver si lo podemos borrar esto. Ahí. Qué feo que quedó. Ahí está. Tenemos la tensión que había quedado horrible. Bueno, entonces, tenemos fuerzas solamente en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje X no la planteamos porque directamente no hay fuerzas en ese eje. Entonces vamos a plantear para esta situación sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esto tiene que ser igual a 0 porque está en reposo. ¿Y qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos la tensión, si quieren llamémosla tensión para la situación 1, tensión para la situación 1. Tenemos esta tensión dirigida hacia las Y positivas y luego tenemos la fuerza peso apuntando hacia las Y negativas, o sea que va un signo menos y cuánto vale 98. Y no hay más fuerzas acá, en este eje. Esto es igual a 0. Y miren qué sencillo, esto es de primaria. T1, pasamos al 98, 98 newtons. Listo. Tenemos el primer valor de tensión para esta situación. Y tiene sentido, fíjense que el valor de tensión nos dio igual que el peso. Si observamos esta situación, esta cuerda, entre comillas, está soportando todo el peso del cuerpo. Tengan en cuenta, acá uno calcula numéricamente los valores de tensiones, pero cuando veamos elasticidad y demás, vamos a ver que todos los materiales tienen un límite de ruptura. Eso lo vemos en elasticidad. Entonces, si uno va a trabajar con un dado material, una cuerda puede ser de acero, por ejemplo, bueno, tendrá un cierto límite de tolerancia. Hay que ver si esa cuerda se va a bancar, ¿sí?
la otra fuerza que tiene que contrapesar, en este caso que sería el peso de la esfera. Uno acá calcula los numeritos diciendo que todo es posible. Bueno, hay que ver después si en la realidad esto es así. Bueno, pasemos ahora a la situación 2. Situación 2. Tiki, tiki, tiki. Ok. Si miro en esta situación, observo que esta esfera está unida ahora a dos cuerdas, con lo cual va a haber dos valores de tensión. ¿Mm? Ok, entonces voy a llamar acá. Es un objeto que tiene masa, así que aparece el peso. Es la misma esfera, así que el peso es exactamente igual. Aparece acá la tensión. Esta la llamo tensión 1. ¿Sí? Siempre dirigida en la dirección de la cuerda y saliendo del cuerpo. Y vamos a cambiarle acá el colorcito. Tiki, un verde. Y acá aparece la tensión, la llamo. Fíjense que las distingo, como son dos cuerdas diferentes, lo más probable es que tengan valores de tensión diferentes, ¿sí? Entonces, y acá uno puede observar o podría inferir que me tiene que dar el valor de tensión T1 mayor a tensión T2 porque T1 tiene que contrapesar, ¿sí? Mayoritariamente la fuerza peso. Además tenemos un ángulo de 35. Mientras más se acerque al cero, ¿sí? Este ángulo, más me voy a asemejar a la situación 1. Al desplazarlo, bueno, ahí es como que parte de ese peso se va a ir acá. Ok, chiqui chiqui. Bien, entonces, hagamos acá. Bien, diagrama de cuerpo libre. Me quedé así porque me avisó la computadora que se está por agotar la batería. Espero que no quedarme sin batería. Bueno, tenemos eje X, eje Y. Ok. Y ahora dibujitos. Tenemos el peso de la esfera. Tenemos la tensión T1. Y fíjense que estos son 35. Bueno, hagamos un zoom en esta región. Y observen acá que si yo trazo una recta paralela a esta punteada, si estos son 35, significa que estos son 35 grados. Es decir, que estos 35 grados son los que están formando con el eje Y. Es decir, que acá tenemos los 35 grados. Bien, vamos a desplazar esto un poquitito acá. Ahí estamos. Bien, y después tenemos la tensión que llamamos T2. Ok, bueno, pasamos a plantear ahora, ¿sí? Newton. Fíjense que la tensión T1 va a tener componentes en X y en Y. Bueno, vamos a encontrarlas. Fíjense que se me forma un triángulo rectángulo. Esta sería su componente en X y esta su componente en Y. Si hacemos un zoom de eso, esta sería la componente en X, esta sería la componente en Y. Acá tenemos la hipotenusa que es todo T1 y estos son 35 grados. Y acá tenemos los 90. Con lo cual la componente en X pasa a ser el cateto opuesto, este el cateto adyacente. Si quieren pueden trabajar con este otro ángulo, ¿sí? El que forma con el eje X, eso como lo visualicen mejor. Yo como ya el problema daba estos 35. Bien, entonces, usando el coseno de 35 va a ser cateto adyacente, que es la componente Y, dividido T1, con lo cual encuentro que la componente Y es, fíjense que estamos calculando en módulos, todavía no nos fijamos si es positiva o negativa, hacia dónde está dirigida. Va a ser T1, que es incógnita, desconozco cuánto vale, por el coseno de 35.
Y por otro lado, el seno de 35 va a ser cateto opuesto, que es la componente en X, dividido la hipotenusa, que es T1. Despejando de acá, pasamos el T1 multiplicando y encontramos que la componente en X es T1 por el seno de 35. Perfecto. Bueno, y ahora procedemos, fíjense que en la situación 2 está en reposo en las dos direcciones, no se mueve. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X me tiene que dar 0 y por otro lado, sumatoria de fuerzas en el eje Y también me tienen que dar 0. Antes vamos a escribirlas por acá, las fuerzas, o vamos a borrar esto, que ya está. Vamos a borrar esto de acá, así podemos escribir acá las fuerzas en componentes. Vamos a expresar cada una de estas tres fuerzas en sus componentes X e Y, ¿sí? En el anterior era sencillo porque estaba todo en el eje Y. Acá tenemos T1 que tiene... Ay, bueno. Entonces me va a quedar que la tensión T2 va a ser igual a X y fíjense que T2 está dirigida hacia las X positivas, toda, o sea que no tiene componentes en Y. El peso, que vale 98, y fíjense que está completamente contenido en el eje Y, así que no tiene componentes en X, menos 98. Y por último tenemos la tensión T1, que la componente en X, ¿sí?, está apuntando hacia las X negativas, así que aparece acá y era menos T1 seno de 35, T1, y la componente Y está dirigida hacia las Y positivas, es T1 coseno de 35. Listo. Ahora sí podemos plantear la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes. Voy a hacer una línea divisoria acá. Ahí está. Y nos desplazamos un poquitito para esta situación. Bien. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí sumo todas las fuerzas, todas las componentes en X de todas las fuerzas. Tengo la tensión T2, 0 del peso, así que ese término no lo escribo. Y después tengo negativo menos T1 seno de 35. Y no hay más fuerzas. Esto es igual a 0. Esta ecuación la reservamos, la llamo 1. Y fíjense que tengo dos incógnitas, la tensión T2 y la tensión T1. Y una ecuación. Sabemos por matemática que necesito tantas ecuaciones como incógnitas. Ahora, para Y, ¿qué tenemos? En Y tenemos 0 de la tensión T2 no va, menos 98 del peso y T1 positivo, T1 coseno de 35. Y esto es igual a 0. Bueno, fíjense que acá tenemos una ecuación donde la única incógnita es T1. Despejando de acá, el 98 va a pasar sumando y el coseno de 35 que está multiplicando pasa dividiendo. Y esto da 119,6 newtons. Listo, ya tenemos cuánto vale la tensión T1. Ahora podemos... esperen que... ahí está. Bien, ahora reemplazamos el valor de T1 en esta ecuación para encontrar cuánto vale T2. T2 menos T1, que es 119,6 por el seno de 35. Y esto tiene que ser igual a 0. Perfecto. Despejando de acá, ¿sí? Esto va a ser 119 por seno de 35, eso da 68,6. Como está restando, pasa sumando. Newton. ¿Sí? Y fíjense que se cumple esto que habíamos inferido, que la tensión T1 nos tenía que dar mayor a la tensión T2.